Hola, hoy nos encontramos en el municipio de Salento, Quindío, Colombia. Y quiero compartirles una reflexión el día de hoy. En cierta ocasión, un docente cargaba una mochila y en esa mochila siempre cargaba una piedra pequeña, que representaba las tareas cotidianas. Esas tareas que a menudo, pues, deben encargarse los docentes. En el transcurso del tiempo empezó a cargar muchas más piedras en su mochila, reflejándose así la presión de los padres, las preocupaciones por los estudiantes, la parte del currículo o el enfrentarse a nuevas tecnologías y nuevas maneras de afrontar la enseñanza. En cierta ocasión uno de sus compañeros le preguntó por qué cargaba tantas piedras en su mochila. Y en ese momento él se detuvo a reflexionar y se dio cuenta que era tanta la presión que ya estaba cargando, que esa carga se volvió tan pesada, tan densa, y él no sabía cómo deshacerse de todas esas piedras, de todas esas cargas. Y de pronto se dio cuenta que esas cargas muchas veces son invisibles, pero pesan demasiado en el corazón y en la mente, reflejándose así cómo puede el estrés o la depresión cargar tanto a los docentes en su vida cotidiana que muchas veces no se dan cuenta de cómo están afectando su vida. Por eso hoy los invito a que me acompañen para revisar nuestra investigación. Bienvenidos. Nuevamente me encuentro con ustedes y les voy a presentar nuestro proyecto de investigación. Se llama Factores relacionados con depresión y estrés en docentes de una institución educativa en Salento, Colombia, en el año 2024. Somos estudiantes de la Maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto. Les presento a mis compañeros Edwin Cabrejo Ruiz, María José Rivera Cabrera y quien les habla, Luz Edith Trujillo Habla. Nuestra asesora para el grupo de estudio de peligros y riesgos emergentes es la docente Mary González Delgado. Ahora sí, vamos a pasar a lo que nos llama el día de hoy. Recuerdan que hace un momento les hablé de una reflexión sobre la mochila, de esas piedras que cargamos, digamos que cargan los docentes, y que a veces son tan difíciles de gestionar, de ir soltando esa carga que cada vez se vuelve tan pesada y que sobre todo va a afectar un punto muy importante y es la calidad de vida del docente, como también la forma en que puede enseñar y puede impactar a sus estudiantes. Entonces, para hacer una breve introducción, la importancia que tiene la salud mental en el sector educativo. Hablamos que la parte del riesgo psicosocial se disparó después de la pandemia. No es que antes de pandemia no existiera, esto existía, pero no era tan relevante como lo tomó ahora después de pandemia, porque los cambios, la adaptación, se fue viviendo paulatinamente, ni siquiera nos dio para hacer paulatinamente, paso a paso, no, sí fue de una manera abrupta. Después de pandemia cambian esas formas de enseñar, que como mencionábamos, es un reto. ¿Y cuáles fueron los factores que se vieron afectados, que son los que nos interesan ahora? El estrés y la depresión. ¿Por qué? Porque en los docentes ese impacto fue tan grande, porque imaginemos por un momento que somos docentes y que necesitamos llevar un conocimiento a través de una pantalla para diferentes edades. Ejemplo, niños de 2 años a quienes debíamos darle clase. Entonces, imaginen cuánto debe aumentar nuestra creatividad ante una necesidad que surge de un momento a otro, que no lo esperábamos así tan abrupto, para que ellos puedan tener ese conocimiento. Y adicional, cargar una piedrita adicional, porque entonces los padres de familia recibían las clases junto con los niños, ¿cierto? Entonces visualicemos este escenario. Cuando hablamos de esto, entonces imaginen la carga del docente. Y aquí viene otra piedrita adicional para esa mochila. Acá ya pasamos a observar, vamos a ver el objetivo, que era analizar los factores relacionados y la prevalencia del estrés y depresión en docentes de una institución educativa, de preescolar, primaria y secundaria, en Salento, Quindío, Colombia, en el año 2024.
¿Cuál fue la metodología que utilizamos en la investigación? Hicimos un estudio transversal de prevalencia, ¿sí? En un espacio de tiempo. Participaron 84 docentes de las diferentes secciones de preescolar, primaria y secundaria. Tenemos esta muestra de 84. Bueno, los instrumentos que utilizamos fue el inventario de presión de Beck y la escala de estrés percibido. ¿A través de un formulario de Google que se le envió a los docentes, cuidando la privacidad y la seguridad de la información? ¿Sí? Aclaramos pues esta parte. Realizamos el análisis de datos a través de una estadística descriptiva indiferencial por medio del chi cuadrado y la T de Student y un modelo de regresión logística binomial. El software que utilizamos se llama Hammoud. Entonces, eso fue lo que nos ayudó a hacer esa recolección de los datos. Ahora llegamos a la parte más interesante, a la parte de los resultados. Y en esta encontramos, asociado con nuestro objetivo y con nuestra pregunta de investigación, la prevalencia de estrés y depresión en docentes. Entonces acá nos damos cuenta que tenemos una prevalencia del 13.10% en depresión con una N de 11 y para estrés tenemos el 76,19% para una N de 64. Entonces esto ya nos muestra que aquí tenemos algo que nos llama la atención, entonces tenemos docentes estresados. Pero hay otra cosa más interesante todavía, que tenemos el porcentaje de mujeres con depresión y estrés. O sea que mucho más alto para mujeres. ¿Por qué razones? Entonces, ¿por qué tenemos tantas mujeres con depresión y estrés? Entonces, para la parte de estrés, un 76,60, y para la parte de depresión, un 63,30. ¿Cuál es el promedio de edad? 39 años. Y una variable que nos pareció muy interesante es que predominan las mujeres que son jefes de hogar y tienen una formación de pregrado. O sea, tienen formación, están preparadas para el trabajo, ¿cierto? Para la parte laboral, pero deben ¿qué? Responder por su hogar. Entonces quiere decir que esta variable, que es independiente, nos puede ayudar o está relacionada con el estrés y la depresión, que pueden, digamos, aportar a que las mujeres sean las que estén más estresadas porque deben responder por muchas más cosas. Adicional, ¿qué variables tuvimos también en cuenta? Por ejemplo, si tenían hijos, su estado civil, entonces si eran solteros, casados, en unión libre, divorciados, ¿cierto? Que ya, o solteros, para que vivan más felices, ¿cierto? Para que vivan más tranquilos. Pero resulta que viene un detalle importantísimo dentro de la investigación, y es que ninguna variable fue estadísticamente significativa. Quiere decir con esto que entonces nuestra pregunta de investigación, pues ahí se cae, porque ya no tenemos esas variables que nos determinen que sí van a ser significativas para que se exprese el estrés y la depresión en la población docente de nuestra institución. ¿Listo? Entonces, con esto, pues digamos que estas fueron las variables que tuvimos en cuenta, las variables dependientes que hablamos, el estrés, la depresión, y las variables independientes que les mencioné entre unas cuantas, pero dejamos acá las más importantes que tuvimos dentro de la investigación y que nos llamó la atención. ¿Cierto? Es el hecho de ser mujer y el hecho de ser cabeza de hogar tiene una importancia dentro de la investigación. Entonces, acá empezamos a analizar que estas variables tienen un impacto y este factor de riesgo tiene un impacto grandísimo en la salud mental. ¿Por qué razón? Porque tiene un impacto tanto en la vida laboral y personal. Digamos, en Colombia tenemos normatividad que nos ayuda a identificar esto. Entonces se aplican baterías de riesgo psicosocial para identificar tanto factores intralaborales como extralaborales, que es lo que venimos también y tratamos de aplicar en nuestra investigación. El estrés y la depresión afectan significativamente la salud y el desempeño. ¿Por qué razón? Porque si tenemos docentes estresados, pues se nos va a aumentar el ausentismo por ciertas enfermedades, que en la tabla de enfermedades laborales en Colombia, pues hay algunas enfermedades que están relacionadas, ¿cierto? Entonces, que comúnmente uno menciona
ay, mira, tengo dolor de estómago, entonces se puede afectar el sistema digestivo y lo tomamos como algo normal. Pero resulta que puede detrás de esas afectaciones de salud estar en la parte del riesgo psicosocial, traducido en estrés y depresión. Los factores también, como la parte de las condiciones de salud, en este caso que nos afecta el sistema respiratorio o el sistema digestivo, o los dolores de cabeza frecuentes, los dolores musculares, cuando tenemos esos dolores en el cuello, que son esas cargas pesadas, y entonces ahí es porque nuestra mochila cada vez está más pesada, porque no estamos gestionando esos factores de riesgo. Podemos tener ¿qué? Entonces, alta demanda psicológica por la presión que tenemos, entonces el atender al estudiante, el atender al padre de familia, porque muchas veces detrás de eso, o sea, detrás del estudiante, pues está el padre y la presión, inclusive de los compañeros, la comunicación asertiva. Entonces, hay una falta de apoyo social, ¿sí? Y quizás pueden ver, no, es que el profesor no hace nada, ¿sí? Y resulta que ese docente, antes de ser docente, antes de ser el profesional, es persona. Y eso es lo que queremos llegar con la importancia de la gestión. Gestionar esos riesgos psicosociales, que acá en este caso puntuales, estrés y depresión, para que cuando hay una buena intervención, y eso que el bueno, ese calificativo deberíamos dejarlo a un lado, porque lo que es bueno para mí a veces no es bueno para otro, es más bien cómo gestionamos y generamos un plan de trabajo para esa intervención en salud y que los docentes tengan la capacidad de gestionar, y aquí viene una de las habilidades maravillosas, que es la resiliencia, que es la capacidad que tienen de asumir los cambios y gestionar esos cambios a través del tiempo para que aumente la productividad. Y bueno, llegamos entonces a las conclusiones, que predominan las mujeres, el 76%, mire que no es algo fuera de lo común, tanto en el mundo como aquí, con nuestra muestra. La edad media de los participantes, 39 años, que ya lo habíamos mencionado, pero que vemos que las áreas afectadas fueron, en los docentes, la sección de primaria, representando en un 38% de la muestra. ¿Y quiénes más? Los que son profesores de área, con un 55%. Entonces, representativo para nuestra organización que digamos, la sección afectada fue primaria y los profesores de área. Con estas conclusiones, pues digamos que ya podemos decir que nuestra hipótesis pues no la pudimos comprobar dentro de la investigación, pero nos queda un gran aprendizaje. Ese aprendizaje es para las personas que están iniciando en el proceso de investigación, que quizás para poder demostrar estas hipótesis o estos planteamientos de problema, necesitamos muestras quizás más grandes, ir a sectores mucho más amplios que nos permitan de pronto recolectar más información. Y pues nada, el proceso de aprendizaje, entonces estamos aquí aprendiendo, conociendo, pero también dejando un camino, una apertura para las nuevas personas que quieran seguir investigando esta parte tan interesante del riesgo psicosocial, de la parte del estrés, de la depresión, que ahora es tan común, y planteando nuevos planes de acción para poder controlar esto y hacer de las instituciones educativas un mejor ambiente laboral. Nuestra investigación contó con unas consideraciones éticas, respetando entonces las declaraciones de Helsinki, que nos ayuda a cumplir unos puntos claves en toda la parte de la protección de derechos y de la información, y nos ayuda a conservar la integridad y la parte ética de nuestra investigación. Les dejo algunas referencias que utilizamos para nuestra investigación. Y no me queda más que decirles muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ponencia. Feliz día.